Muy buenas tardes. El tema que nos toca desarrollar esta tarde está referido a una bacteria que nos ha dado mucho que estudiar y mucho que hablar a lo largo de lo que significa la historia de la humanidad. Es otra de las patologías cuando vemos ya la enfermedad que causa esta bacteria, que nos ha acompañado desde tiempos inmemoriales y que todavía lo sigue haciendo. Ya no con las repercusiones tal cual sucedió en determinado momento, allá alrededor de mediados del 1300, alrededor del 1600, etcétera, pero sin embargo todavía sigue causándonos inconvenientes de tanto en tanto. Por eso es de que vale la pena revisar esta patología y revisar lo que significa este microorganismo con el cuidado correspondiente para que lógicamente esto vaya quedando en el bagaje de conocimientos que además van a tener que utilizar, puesto que esta es una patología que también existe en Bolivia. Como vamos a comentar, de tanto en tanto se activan focos de peste en Bolivia y es por eso que le damos la importancia que se merece a esta, tanto esta bacteria como a esta enfermedad. Ustedes están viendo lo que corresponde a una noticia del periódico El Deber, donde indicaban que en Bolivia, La Paz, se implementa un cerco epidemiológico en 36 comunidades de Apolo debido precisamente a la peste bubónica. Esto es del año 2014, hace 5 años atrás, que se declaró un foco de peste precisamente en la región de Apolo. Ustedes saben que al final de cuentas estamos hablando de un municipio cuya capital en todo caso de provincia corresponde a Frans Tamayo y que lógicamente está ubicada al norte del departamento de La Paz. De hecho, históricamente, cada vez que nos referimos a esta enfermedad y a este microorganismo, tenemos imprescindiblemente que echar mano a lo que significa el trabajo en su momento de un médico bacteriólogo suizo, el doctor Alexander Emil John Yersin. De hecho, ahí tienen ustedes la imagen, quien junto a otro médico también bacteriólogo, esta vez japonés, Kitasato Shibasaburo, es el equipo que se encarga en todo caso de poder detectar a partir de un brote de peste en Hong Kong al agente etiológico de esta enfermedad, y a partir de ello, más adelante, se le otorga el género de Yersinia, precisamente en honor a Yersin, obviamente, además por la especie pestis, debido a la patología que evidentemente puede provocar. Taxonómicamente estamos hablando del orden de los enterobacteriales, donde se encuentra desde ya la familia Enterobacteriaceae, tenemos al género Yersinia, su especie pestis. Lo interesante es que dentro de esta especie nosotros podemos encontrar 3 subespecies. Estas subespecies están denominadas en primer término como antiqua, otra de las subespecies es la medievalis y la tercera es la orientalis. Esto simplemente por las variaciones tanto de biotipo como de serotipo que se puede encontrar a propósito de estos microorganismos. No podemos dividir en el sentido de que la una sea más virulenta que la otra. Las 3 han demostrado ser potencialmente bastante patógenas y virulentas. Por lo tanto, más allá de una división por los biotipos y serotipos que se puedan presentar, las 3, tanto la subespecie antigua como la medievalis y la orientalis, tienen la misma capacidad para provocar patología. No vamos a referirnos tanto ahora a las subespecies, otra vez nos vamos a concentrar en todo caso en la especie y por ello es que nos vamos a referir básicamente a Yersinia pestis. Sin embargo, aprovechemos la lámina para que ustedes puedan observar ya un detalle interesante. Estamos viendo acá con un método tintorial que hemos de comentar más adelante, que es diferente al del Gram, y donde se puede observar esta bipolaridad. Observen que los microorganismos desde ya corresponden a formas bacilares, donde además se puede observar que las coloraciones nos detectan o nos demuestran agrupaciones, pues si ustedes quieren, mayor impacto del colorante en lo que corresponde a los polos del microorganismo. Esto hace que si ustedes agudizan un poco la observación, estas imágenes corresponderían a lo que clásicamente se han denominado
como imperdibles, es decir, a ganchos, parecen ganchos de ropa, ¿verdad? Precisamente por esa coloración bipolar que uno puede encontrar en la observación microscópica. De hecho, cada vez que hablamos en todo caso ya del ciclo de esta enfermedad, nos estamos refiriendo en principio a una zoonosis. Es una enfermedad que en todo caso se encuentra primero limitada en lo que correspondería a los mamíferos, en el orden de los roedores, y ustedes pueden observar entonces que las ratas se convierten en el principal reservorio de esta patología. De hecho, una vez que estas ratas han sido infectadas, la mayor parte de estos animales mueren precisamente a consecuencia de lo que vendría a ser un estado septicémico en ellas. Algunas pueden sobrevivir y de hecho a partir de esto se convierten en excelentes reservorios para la bacteria que es Yersinia pestis. Ahora bien, ¿cómo pasa de una rata a la otra el microorganismo? De hecho lo hace aprovechando un vector, que en este caso además correspondería a las famosas pulgas de las ratas. Hasta hace algunos años solamente considerábamos a esta pulga, la Genopsila chaeopis. Hoy por hoy ya sabemos que no solamente es la Genopsila chaeopis, sino que podemos encontrar a cualquiera de las pulgas que eventualmente puedan provocar el paso de este microorganismo de una rata hacia la otra, o lo que es más grave, desde las ratas hacia los humanos. Entre las pulgas entonces tenemos al Pulex irritans, la pulga corriente, tenemos a las pulgas de los gatos, las pulgas de los perros, Tenocephalidis catis, Tenocephalidis en todo caso incluso del tipo de los perros, Canis. Por lo tanto, cualquier pulga se convierte en excelente reservorio para poder viabilizar a estos microorganismos, tanto entre las ratas, desde las enfermas hacia las sanas, como también si es que nosotros entramos en este ciclo, obviamente también las pulgas pueden llegar hasta nosotros y desde ya provocar la infección como tal. Aquí está en todo caso resumido ese ciclo. Una vez que las pulgas chupan la sangre desde un animal infectado, lógicamente ingieren a Yersinia pestis, las pasan hacia las ratas a través de estas picaduras y obviamente en la medida que se extiende la enfermedad, la mortalidad también entre las ratas se va haciendo muy elevada hasta que algún otro hospedador, en el caso de los humanos, eventualmente entre en contacto. Este es el ciclo, por lo tanto, puesto en una imagen, sobre la base de que comienza como una zoonosis, un ciclo enzoótico, fundamentalmente. Ustedes pueden observar que no solamente en las ratas, sino desde ya en cualquier roedor silvestre el microorganismo puede viabilizarse. Pasa de los unos hacia los otros a través de las pulgas infectadas y desde las pulgas infectadas pueden pasar desde ya a roedores que están mucho más en contacto con los humanos, como también a través de los gatos o a través de los perros, y a partir de estos y por las pulgas que también viabilizan, finalmente llegar hasta los humanos. Ese es el instante en el que nosotros entramos en la escena y obviamente la patología empieza a mostrarnos lo que viene a ser de ahí en adelante un cuadro bastante complicado y bastante en su momento difícil de manejar, si es que no tenemos en mente de que eventualmente se pueda tratar de peste. En la imagen que ustedes están viendo aquí es lo que corresponde a una representación de la Organización Mundial de la Salud y la distribución de la peste en el planeta, esto hasta el año 2004, no hay mapas más actualizados, sin embargo son suficientes estas imágenes para demostrarnos que desde ya tenemos reportes de peste hasta el año 2004 y aún por encima del 2004, y como ustedes han visto ese recorte de hace 4 o 5 años atrás, teníamos más reportes de peste. Eso significa que Sudamérica no está libre de peste y ustedes pueden ver a Bolivia, que ahí está representada precisamente de la manera clásica en la cual somos uno más de los países en los cuales tenemos focos de peste. Al margen de eso, la peste tiene un ciclo cuando ataca a los humanos más de tipo urbano. Cuando tenemos focos de corte selvático, es lo que correspondería a las imágenes de color rojo, que también están en Bolivia
esto la Organización Mundial de la Salud no ha podido definitivamente definir además ese carácter de tipo selvático, pero tenemos nosotros transmisión selvática de Yersinia pestis. Noten que además Estados Unidos también tiene circulación de Yersinia pestis, de ahí que de tanto en tanto también se van produciendo focos de peste en los Estados Unidos, ni qué decir en la región africana, donde ustedes están viendo que tanto en la región por encima de lo que es el Sahara, como por debajo de la región, es decir, de la región subsahariana, también tenemos áreas extensas de circulación de Yersinia pestis, y ni qué decir en la región asiática, donde la circulación de Yersinia pestis es bastante grande. Es decir, no estamos libres, y de hecho, que han visto ustedes por esa noticia, que de tanto en Bolivia también se nos activan focos de peste. Y de hecho, si nosotros vemos en general el paquete de enfermedades que ahora le preocupa a la Organización Panamericana de la Salud y a la Organización Mundial de la Salud, sin duda alguna, una de las patologías más complicadas, más peligrosas, ha de ser la que se refiere precisamente a peste. Tenemos focos de peste, una vez más, que hacen que nosotros tengamos que estar muy atentos para no equivocarnos y eventualmente no infectarnos, porque eventualmente también o accidentalmente pudiéramos, como prestadores de servicios en el área de la salud, pudiéramos infectarnos. Morfológicamente, estamos hablando de un microorganismo que tiene forma bacilar. Típicamente son bacilos gram negativos, ustedes están viendo la imagen, solo con la tinción de gram, y aún con la tinción de gram, si agudizamos otra vez la observación, podemos llegar a observar algo de ese detalle de bipolaridad, ¿verdad? Caso contrario, lo único que vamos a mirar son bacilos gram negativos. Sin embargo, también tenemos la posibilidad de utilizar otra coloración, y en este caso ustedes están viendo acá la tinción o coloración de Weyson, que es un método tintorial que nos permite destacar esa bipolaridad en lo que se refiere a Yersinia pestis. Por lo tanto, si utilizamos el método de Weyson, fíjense qué claro resulta ahora ese aspecto de la bipolaridad, ¿no es cierto? Realmente parecen verdaderos ganchos de ropa, y obviamente esto facilita su observación, facilita su detección. Es más, nosotros podemos, iremos una atrás, podemos hacer muy fácil esta observación, puesto que una vez más, estas imágenes nos permiten muy rápidamente darnos cuenta de que nos podríamos encontrar frente a una potencialidad de peste. ¿Listo? Vamos adelante. Fisiológicamente, es decir, las capacidades fisiológicas del microorganismo. Estamos hablando de una bacteria que se comporta como una verdadera enterobacteria, ¿no es cierto? Es una bacteria, en otras palabras, anaerobio facultativa. Lo interesante es que no es exigente nutricional. Yersinia pestis crece sobre el medio de cultivo que ustedes le pongan. Obviamente, si son medios de cultivo muy selectivos, en todo caso nos van a entorpecer el desarrollo de esta bacteria, pero si no es así, nosotros podemos lograr su desarrollo aún en los medios de cultivo más elementales que uno se puede imaginar. Por ejemplo, un agua de peptona, un agar nutritivo, basta y sobra para que este microorganismo pueda crecer. Y esto tiene una importancia bastante interesante desde el punto de vista de salud pública, porque en las regiones de Bolivia en las cuales se presentan estos focos de peste, significa que este microorganismo está tan bien adaptado que en cuanto provoca la aparición de un brote y nosotros estuviéramos eventualmente por allá, deberemos tomar los cuidados correspondientes. Esta bacteria puede sobrevivir a las condiciones medioambientales, no necesites también ustedes exigencias nutricionales y tampoco necesita cuidados excesivos. Este es un microorganismo que aún simplemente en el agua pura todavía puede mantener su viabilidad sin mayor inconveniente. Es una bacteria capsulada, aun cuando vamos a ver esa cápsula en todo caso siempre ha de tener una representación desde el punto de vista de patogenicidad, ¿verdad? Por el otro lado, por suerte, no es esporulada. Imagínense si con todo lo que ya estamos diciendo, además sumaran un carácter de esporulación, esto sería bastante complicado.
Típicamente es una bacteria inmóvil, no tiene movimiento. Desarrolla incluso a 30 grados centígrados. No necesitamos colocarla a 35, 37. Obviamente en nuestras estufas a 35 grados este microorganismo va a crecer exuberantemente. No hay ningún problema para su desarrollo. Por otro lado, es oxidasa negativa y es catalasa positiva. Ustedes están viendo acá una imagen solamente a guisa de representación de lo que en su momento, y vamos a ver con un poquito de detalle, lo que sucedió con los brotes epidémicos de peste, cuando estos además adquirieron un carácter pandémico, sobre todo a mediados del 1300, donde el personal médico, los médicos que atendían a los pacientes, básicamente utilizaban estos trajes. De esta manera intentaban protegerse, intentaban cubrirse de una eventual contaminación con la peste. A mediados del 1300 no se sabía nada de las bacterias, ¿no es cierto? No se sabía que esta enfermedad era transmitida a partir, por ejemplo, de las picaduras de pulgas, menos aún que tenía un carácter etiológico microbiano. Sin embargo, de lo que sí se estaba seguro era de que había un carácter ampliamente infeccioso. Era suficiente con que existieran algunas personas enfermas en una casa y rápidamente casi todos los que habitaban en esa casa prácticamente pasaban por los mismos signos y síntomas y por lo menos 8 o 9 de cada 10 terminaban muriendo. Por lo tanto, los médicos que asistían a estos pacientes, en un afán de protegerse, utilizaban este tipo de indumentaria con estas máscaras con una especie de picos. Al extremo de los picos se colocaba a veces algodones en los cuales se colocaba o se ponía algo, por ejemplo, de una especie de colonia, una especie de perfume, para intentar purificar el aire que respiraban y a lo mejor de esa manera protegerse. Obviamente, cabe decir que esto no tenía ningún tipo de protección posible, ¿verdad? Muchos de los médicos que de esa manera atendían a los pacientes resultaban más tarde infectados y terminaban muriendo también. Pero bueno, sigamos. ¿Cuál es lo que podemos decir o apuntar desde el punto de vista de patogenia? Este es un microorganismo que nos ha enseñado mucho en cuanto a las posibilidades de interacción que presenta en relación a las células a las que después en su momento va a colonizar y por donde debe empezar el ataque. En realidad estamos hablando de que como toda bacteria gram negativa, obviamente en su pared tiene lipopolisacáridos. Los LPS son fundamentales porque hemos dicho ya en variadas oportunidades que van a disparar o van a desencadenar el efecto endotóxico y ese ya es suficiente para poder provocar signos y síntomas que hemos comentado ya en su momento, que van desde la caída de la presión arterial, elevar la temperatura corporal, provocar fenómenos de taquicardia, provocar fenómenos de taquipnea, por otro lado empezar a provocar también lo que vendrían a ser la activación de los factores de la coagulación y por lo tanto estos que se consuman también rápidamente y aparece la coagulopatía por consumo o lo que llamábamos la coagulación intravascular diseminada. Añadan ustedes a eso de que hay una profunda alteración en lo que corresponde al sistema del metabolismo de nuestro organismo, lo que impacta de una manera agresiva tanto en el área renal como desde ya en el área hepática y ni qué decir en el área cardíaca, lo que desencadena un proceso septicémico que a las más de las veces ha de tener un muy mal pronóstico, ¿de acuerdo? Solo con los LPS, y hemos explicado eso, ¿verdad? Pero añadan ustedes que además existen algunos factores de virulencia que el microorganismo exhibe. Entre ellos, por ejemplo, la capacidad de poder llevar adelante cápsulas o de expresar cápsulas con las cuales no solo mejoran su capacidad de adherencia, en este caso a las células a las cuales van a atacar preponderantemente, y esto es a los macrófagos. En otras palabras, tienen la facilidad de poder invitar a que los macrófagos también los puedan en su momento ya sea introducir o fagocitar, entre comillas, más bien diríamos un proceso de endocitosis, porque no se va a cumplir el fenómeno otra vez fagocitario. La bacteria va a quedar dentro de las células protegida y lógicamente eso va a ser tremendamente grave en lo que va a ser el desenvolvimiento de la enfermedad. Pero no solo eso, sino que tienen la capacidad de poder expresar
un conjunto de proteínas, entre ellas las que estamos viendo acá, los sistemas de secreción tipo 3, que en realidad le sirven al microorganismo para poder inyectar sus factores también de virulencia y de patogenicidad, proteínas fundamentalmente, con las cuales van a lograr los efectos que hasta aquí hemos venido comentando. Entre otros, los antígenos VW. Estos antígenos VW son, si ustedes quieren, constantemente detectados en aquellas cepas de Yersinia pestis que precisamente tienen mayor carácter o mayor capacidad de patogenicidad. Estos antígenos VW mejoran la opción de que puedan ser introducidos dentro de los macrófagos, evitar la fagocitosis y más adelante provocar la destrucción de los macrófagos. Esto es lo que ha de ser alrededor de lo que son estos factores VW. Pero además tienen todavía la opción de poder expresar lo que se llaman las islas de patogenicidad. Dentro de estas islas de patogenicidad se ha podido detectar lo que ahora se conoce como una Yersinia bactina, en otras palabras, un sideróforo que tiene la capacidad de poder secuestrar el hierro a partir del hospedador, por ejemplo, en nuestro caso, el nuestro. Pueden captar nuestro propio hierro y lo van a utilizar básicamente no solo para sobrevivir, sino fundamentalmente para poder utilizar en sus procesos metabólicos y poder ensamblar mejor aún las proteínas con las cuales desarrolla todo este efecto. Pero vale la pena mirar un poquitito la imagen que ustedes tienen acá. ¿Por qué? Porque pueden desarrollar y pueden provocar, en todo caso, la expresión de este tipo de moléculas llamadas las moléculas IOP. Estas moléculas IOP, ¿qué es lo que van a hacer? Por un lado, fijar, mejorar la adherencia de la bacteria y poder mejorar la capacidad de endocitosis. Una vez que entran dentro de los macrófagos, además, estas moléculas del tipo IOP tienen la capacidad de poder interactuar sobre todo con las moléculas del citoesqueleto, la actina a nivel celular, el citoesqueleto, ¿verdad? Y a partir de esto pueden provocar disrupciones en lo que significan las moléculas de actina del citoesqueleto de las células. Por lo tanto, las bacterias, una vez que quedaron englobadas, no solo que no van a sufrir en ningún proceso de fagocitosis, sino que además van a quedar indemnes y con la capacidad de poder seguir expresando todo el conjunto de proteínas que necesiten. Entre estas, las IOP-J. Estas moléculas IOP-J son importantísimas porque son las que van a disparar el mecanismo de apoptosis por el cual la célula termina muriendo, en este caso el macrófago. ¿De acuerdo? Así que entonces son microorganismos que expresan muy bien estos mecanismos por los cuales se adhieren, reconocen en todo caso siempre receptores de fibronectina, se adhieren, invitan a que la célula pueda eventualmente endocitarla. Si no es así, es suficiente con que tengan estas proteínas de tipo secretorio tipo 3, a través de las cuales pueden provocar el paso de moléculas y la expresión de estas proteínas, sobre todo las del tipo IOP, con las cuales hemos dicho van a provocar la ausencia de la fagocitosis y dos, la capacidad para poder disparar los sistemas de apoptosis. No solo eso, sino que si uno ve con cuidado, dentro de estas bacterias nos encontramos con plásmidos. Hay un plásmido de 70 kilobases, que es el que precisamente se encarga de la expresión de lo que hace un momento hemos visto, los antígenos VW. Pero además tenemos otros que sirven para poder disparar, por ejemplo, estas proteasas activadoras de plasminógeno. Estos plásmidos que tienen esa capacidad, podemos estudiarlos en estas bacterias y podemos definir el comportamiento de este tipo de proteasas. ¿Qué sucede? Si la bacteria tiene este plásmido, lógicamente va a poder expresar este tipo de proteasas que hacen que, por ejemplo, una vez que el microorganismo se encuentre en las pulgas, a temperaturas de 15, 20, 25 grados centígrados, estas proteasas actúan como un sistema de coagulación. En otras palabras,
Vamos a suponer que la pulga pica a una rata que está infectada, lógicamente va a ingerir a Yersinia pestis también. Se está alimentando de la sangre, la bacteria que está circulando por la sangre de la rata, hemos dicho que estas hacen los procesos septicémicos. Una vez que pasa Yersinia pestis al proventrículo de las pulgas, precisamente por la activación de estos plásmidos y la expresión de este tipo de proteasas, estas lo que van a hacer es coagular todo el material del proventrículo de la pulga. Eso significa que la pulga prácticamente queda bloqueada, ya no va a poder alimentarse más. Por lo tanto, una de dos: o la rata muere y la pulga salta hacia otro animal, o antes de que muere, inclusive, aún no muriendo, la pulga termina desplazándose hacia cualquier otro animal del que pueda alimentarse, incluido el humano, si entramos en ese círculo. Ahora bien, una vez que llega a nosotros, o llega a otras ratas, o a otros roedores, lo que van a hacer las pulgas es, están muriendo de hambre. Todo su proventrículo está coagulado, tal cual fuera una reacción de coagulasa positiva, ¿recuerdan? Las que veíamos en los tubos. Por lo tanto, lo mismo va a suceder en ese proventrículo. La pulga no puede dejar que esto continúe de esa manera, van a terminar muriendo. Por lo tanto, una vez que llegan hacia otro hospedador, sean otras ratas, sean humanos, etc., empiezan a picar ferozmente, alimentarse lo mejor que puedan a partir de esta nueva sangre que están recibiendo. Lo interesante es de que una vez que chupan o tratan de chupar la sangre, van a regurgitar, porque todavía tienen el proventrículo bloqueado, van a regurgitar parte de ese material del proventrículo. Precisamente ahí está Yersinia pestis. El momento que se produce la regurgitación, Yersinia pestis pasa al torrente circulatorio. Ya nos limitaremos ahora a los humanos. Pasa nuestro torrente circulatorio. Lo interesante es que en nuestro torrente circulatorio, a 37 grados centígrados, y aún en las pulgas que quedaran adheridas en nuestro cuerpo, de ahí en adelante, esta proteasa más bien actúa fibrinolíticamente. En otras palabras, ya sean las pulgas que están en nuestro cuerpo o ya sea que pasaron a nuestra sangre, más bien actúan fibrinolíticamente. Ya no hay bloqueo de nada y más bien Yersinia ahora sí puede empezar a moverse por los vasitos sanguíneos periféricos, luego quedará atrapada en los linfáticos y la historia continuará, ¿de acuerdo? Así que hasta ahí cómo se va a mover en lo que corresponde a esta proteasa. No solamente ello, porque tiene además otro plásmido. Este plásmido que están viendo acá, el FRA-PMT, que le permite, en todo caso, expresar una proteína que es la que va a recubrir y le va a dar esa cápsula. En otras palabras, su cápsula no es precisamente de azúcar, sino es una cápsula de material proteico, las llamadas cápsulas del tipo F1, y además van a poder expresar fosfolipasas. Las fosfolipasas se encargan de destruir, de degradar todos aquellos cementos o, si ustedes quieren, substratos celulares por los cuales estas bacterias puedan pasar. Por lo tanto, no hay barrera inflamatoria que les pueda detener, más bien cortan los fenómenos inflamatorios, deshacen membranas celulares y gracias a la fosfolipasa se desplazan más fácilmente. ¿De acuerdo? Completo el cuadro entonces, ¿verdad? Porque ahora sí, nosotros podemos ver entonces de que esta enfermedad puede en su momento adquirir un carácter bubónico. Y cuando hablamos de un carácter bubónico es de que si estos microorganismos han pasado por la picadura de una pulga hasta los seres humanos, hemos dicho que se desplazan por el torrente sanguíneo hasta que el sistema linfático atrapa todo lo que puede. Ustedes saben que los sistemas de ganglios son los que van a retener en todo caso hasta donde puedan, en este caso, en esta circunstancia, agentes patógenos y obviamente van a tratar de limitar el proceso infeccioso. Lamentablemente, si bien la primera etapa se cumple, en otras palabras, retienen a los microorganismos, esto hace eventualmente que los bubones, los ganglios, empiezan a aumentar de tamaño, se empiezan a hipertrofiar, se empiezan a hacer mucho más grandes, más notorios, y no solo ello, sino que básicamente entran en un proceso de necrosis, y a eso es a lo que le llamamos bubones. Por eso se llama peste bubónica.
Vamos a ver unas imágenes en las que esto es muy nítido, los ganglios de las cadenas axilares, los ganglios a nivel de las cadenas inguinales o los ganglios a nivel de lo que vienen a ser de la región de la nuca, pueden ser en este caso comprometidos y obviamente empiezan a aparecer estos